La adoración, yo considero un poco en un enfoque actual, ¿no? Hemos hablado muchas veces de adoración y realmente creo que para algunos es claro, para otros no tanto, y por eso que deseo hablar de esto, ¿no? Siempre tenemos que tener presente que hubo un modelo bíblico, modelo que Dios nos dejó, no un modelo de cosas formales, quizá lo dio en un principio cuando fue el Antiguo Testamento, pero todo ello tenía una connotación, un reflejo, una representación de lo que después Jesús iba a hacer por nosotros. Pero evidentemente hay puntos muy importantes porque lo que el Señor hablaba directamente es que Él quería levantar en medio de su pueblo un santuario para Él. Y harán un santuario para mí, decía el Señor, y habitaré en medio de ellos. O sea que Él quiere tener un lugar en medio de nosotros, en nuestras vidas, para habitar. Eso es algo muy alto, ¿no? Y muy importante. Desde ya que nos da términos correctos, quizá en la palabra del Señor, y que comienzan con la primera parte de los mandatos que dio en Éxodo 20, los mandamientos, que hablan de la manera de allegarnos a Dios para poder adorarle. Tiene mucha importancia esto porque nos habla del primer lugar de nuestra vida, es para el Señor. Y nos habla que ese primer lugar significa acercarnos a Él en espíritu precisamente, como dijo Jesús, ¿no? Jesús dijo que el Padre busca adoradores en espíritu. Entonces, Él está poniendo eso en primer lugar porque el llamado de Dios es amarle con todo el corazón. Y evidentemente hay algo que quiebra cuando hay ídolos, cuando hay idolatría, cuando hay imágenes, cuando hay cosas que representan a Dios. Y no tenemos que tener en menos lo que dice la Escritura allí en Éxodo, que habla de una maldición generacional que se extiende a través de hijos e hijas cuando realmente se han dado a la idolatría. Es evidente que esa maldición puede ser revertida, porque también hay una bendición para los que siguen al Señor y quieren andar en sus caminos. Entonces, tenemos todo esto muy definido, lo dimos un poco en detalle el viernes pasado, y tener en cuenta esto, que la idolatría es un pecado que se transmite con maldiciones por generación, pero también la adoración en espíritu trae bendición para nuestras generaciones, ¿no? Es lo malo y lo bueno, ¿no? En honrar a Dios, en todo lo que hace a respetar su nombre y ser muy cuidadosos de esto. Y tener presente, hablábamos de unos salmos también donde hablaban del santuario, el lugar donde se menciona la gloria, el poder de Dios. Hablaban del santuario, ese lugar íntimo con Dios donde se entienden las cosas que afuera no se pueden entender. Tantos conflictos que hay, ¿no? Tenía el salmista y lo tenemos nosotros. Pero ¿cómo entenderlo? Entendemos en la intimidad con Dios, cuando Él obra con nosotros, ¿no? Bueno, ese santuario en el cual podemos levantar las manos al Señor, bendecir el nombre de Dios, tan fuerte que es a través de todos los cultos que podemos tener de glorificación, de alabanza, ¿no? Pero tenemos que recordar que Jesús es el ministro del santuario. Vea que dice Hebreos 8, 1 y 2. Tratemos de darnos cuenta de esto, porque el centro total de todo lo que tenemos en la antigüedad está ubicado en Jesús, está ubicado en Cristo. Si tenemos un modelo o pasos o dimensiones, podemos decir, en adoración, todo está centrado en Jesucristo, en el Señor. Por eso dice allí, Hebreos 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Jesús, no podemos leer todo, Hebreos habla de esa majestad de Jesús en los cielos, de esa intercesión que Él hace por nosotros, ¿no? Y el versículo 2 dice, ese que está en el trono de la majestad en los cielos es ministro del santuario. Y es aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque el tabernáculo en la antigüedad, que se menciona en Éxodo, se menciona por muchos lugares de la palabra, después hubo otro tabernáculo, hubo también un templo, tantas expresiones que se levantaron, o tantos lugares que se levantaron, pero sin embargo todo está enfocado en lo que Dios levantó. El verdadero tabernáculo lo levantó el Señor y no el hombre. Una afirmación que debemos tener bien presente es que este modelo del tabernáculo de Moisés fue dado totalmente por Dios. No intervino para nada el hombre. El hombre lo recibió, Moisés lo recibió, pero no tuvo su intervención en cómo debía hacerlo. Solo él tuvo órdenes de Dios para construirlo y todo lo que tiene que ver con mobiliario, con utensilios y con todo lo que es tabernáculo está reflejando precisamente la majestad de Jesucristo. Entonces, tenemos que ver esto, ¿no? Es Dios el de la iniciativa de la adoración. Es Dios el de la iniciativa de habitar en medio nuestro. Es Dios que quiere hacer esa morada de su presencia entre nosotros. Yo quiero mencionar hoy lo que se encontraba en primer lugar en el tabernáculo, lo que se encontraba en primer lugar en el templo, donde muchos podían entrar, que es el llamado el atrio exterior o el lugar previo al lugar santo, ¿no? Ese era un lugar donde traían los sacrificios. El punto antiguo era que el hombre debía traer sacrificios de animales, derramar la sangre para el perdón de sus pecados. Y además había ese altar del sacrificio allí, también estaba el lavacro, que se purificaban, se lavaban, se miraban al espejo prácticamente en la palabra para poder ser limpios, ¿no? O sea, este atrio exterior, vamos a ver si lo podemos ver así, es una primera dimensión de adoración. Es el lugar donde el culpable trae un honesto sacrificio al Señor. Es el lugar donde Dios trata con la pecaminosidad de la humanidad. Es la adoración de los pecadores, que reconocen su culpa y se arrepienten y piden perdón. El Evangelio da la posibilidad a todos los hombres de entrar a este atrio, a este lugar de adoración. No está vedado. O sea, Dios ha abierto una puerta amplísima en su amor, como cantábamos hoy, la expresión tan amplia de su amor, que todos los que quieren pueden entrar por medio de la fe y el arrepentimiento. Y pasan cosas en esta dimensión de adoración, evidentemente, porque es el lugar de las acciones de gracias al Señor. Nos dice la misma palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿no? Con gratitud, por sus atrios, dice, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, hablando el Salmo 100. Entonces, vemos que es un lugar preparado por Dios para que muchos puedan llegar por medio de la fe, a través de la convicción del Espíritu Santo, y puedan encontrarse con Dios. Es el encuentro inicial con Dios, ¿no? Importante eso, porque Dios está llamando a los pecadores que vengan a Él, que se arrepientan, que sean salvos, que puedan entrar en la vida de la obra del Espíritu Santo en ellos, ¿no? O sea,
Pero importante tener presente que allí era el lugar donde venían los que sabían que eran pecadores, venían trayendo su ofrenda, digamos, sus pedidos, Señor, perdona, perdona, limpia, venían arrepentidos. Es el Evangelio. Jesús nunca negó la realidad del Evangelio, dice, el Evangelio ha venido, el reino de los cielos ha venido, está aquí, bueno, el que recíbalo, el que se arrepiente y tiene fe, entra, es el camino que Dios ha establecido para que la humanidad pueda recibir la gracia maravillosa de Jesucristo, de ese amor que fluye, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, encontramos allí, en este teatro exterior, la primera dimensión de adoración. Le invito a que veamos un poquito a la luz del Evangelio, que dice 1 Juan capítulo 7, versículo 10, al 7 al 10, dice mucho más, pero vamos a leer un poco esto y entrar simplemente en este aspecto. Porque esto tiene mucha relación con lo que es este atrio exterior, donde estaban los sacrificios antiguos, donde estaba el lavacro, ¿no? Este lugar donde entran para la comunión, porque también el apóstol San Juan ahí habla de comunión. ¿Cómo entrar en comunión? ¿Cómo poder adorarle a Él, aunque sea en esta dimensión? Miren, yo creo que hay niveles de adoración, lo he dicho siempre, y aquí tenemos un nivel inicial de adoración, ¿no? Entonces, ¿qué dice 1 Juan 1, 7 al 10? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿lo tiene allí? Búsquelo, por favor, muy importante esto. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero recordarles que estamos incluso estudiando, San Juan escribió esto al finales del siglo I. Quiere decir, estaba hablando a la iglesia, estaba hablando a muchos, tiene una extensión muy amplia, que lo único que puede hacernos entrar en esa comunión es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los que venían al altar de sacrificio venían voluntariamente reconociendo su necesidad. No decían, no, yo no tengo pecado. No, venían creyendo que necesitaban redención, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, este principio acá de la cruz, este principio de la obra de Jesús, ya hecho, ya completado, ¿no? Qué importante es no ignorarlo, porque siempre necesitamos precisamente acercarnos a Dios para que Él perdone, para que Él limpie, para que Él sane. Para todos aquellos que pueden quizá no estar conociendo plenamente el camino del Señor, yo quiero decirles, este es el camino que Él abre a través de Jesucristo, por la sangre del Cordero derramada, ¿no? Para que entre en la vida, para que entre en el conocimiento de las cosas espirituales de Dios. No hay entrada si no es por la sangre, no hay entrada si no es por Cristo, no hay entrada si no hay arrepentimiento. No lo busque por otro lado, porque sería solamente una cuestión religiosa. Por eso que el altar del sacrificio y el lavacro que había en el modelo que Dios dio directamente para ese tabernáculo donde Él quería habitar y tener morada, es el modelo de lo que Jesucristo hace cuando un pecador viene a Él. Y esto debemos seguir haciendo porque es la obra de la cruz. No podemos dejar de lado esto y es algo experimental, yo te diría, cada día, porque necesitamos cada día de la gracia salvadora del Señor para hacer esta poderosa obra interior de limpieza, de perdón y de sanidad. Ahora,
Mi pregunta es, ¿cuál sería entonces el problema en la adoración? ¿Sabe que estos días hablando, considerando, estudiando y recibiendo de Dios, ¿no? El punto está en no salir nunca de esta dimensión. A ver, quiero que me entienda esto. Siempre estamos alrededor de ese lugar de la cruz, que es bueno, del perdón de pecados, el arrepentimiento, la fe. Damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Ese es el lugar. Pero estamos siempre encasillados dentro de esa dimensión. Cuando en la adoración hay por lo menos 2 dimensiones más. Que yo creo que Dios quiere llevarnos, hemos entrado algo en otra dimensión, no puedo negar eso, pero estoy hablando esto para información general de todos, ¿no? Porque es para todos. Dios quiere mucho más que ese acercarnos porque necesitamos perdón de pecados. Porque esa es la puerta de entrada para todo lo que Él tiene en este nivel de adoración. Por lo tanto, si quedamos allí estancados, siempre alrededor de lo mismo, dando gracias o viniendo con nuestra necesidad nada más, no hay crecimiento en la adoración. No hay crecimiento en la vida cristiana tampoco. Y esto es un paso, sí, pero es deficiente. Hay 2 pasos más. Me recuerda algo en Hechos capítulo 19, versículos en adelante, no lo busque, pero hablaba de una situación que el apóstol Pablo enfrentó en Éfeso cuando llegó. Había ahí unos discípulos, encontró algunos discípulos que después de unos días de hablar, de observarlos, se dio cuenta que faltaba algo. Y les preguntaban, ¿qué pasa? Y ellos dijeron, ¿qué es lo que ustedes tienen? Bueno, dijeron, nosotros recibimos el bautismo de Juan. Y era un bautismo de arrepentimiento. Y era parte del propósito de Dios. ¿Me entiende? Pero Dios tenía mucho más. Y Pablo dijo, esto es insuficiente. Ustedes necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Y si usted lee allí se va a dar cuenta, ellos no sabían qué era esto. No conocían, eran ignorantes de que Dios tenía mucho más que eso que habían recibido del bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Estamos hablando cuando él bautizaba en el Jordán y que está en el principio de los evangelios, ¿no? No estamos hablando de Juan Apóstol, ¿no? Entonces, ellos decían, no, pero esto recibimos de él. Y Pablo dijo, no, pero aquí falta algo. Está bien, este principio, pero hay mucho más en la vida espiritual, hay mucho más en la vida de adoración al Señor. Y realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas denominaciones y muchos grupos y ministerios actuales quedan solamente en esta parte. ¿Cuándo quedan? Porque a veces hasta se ignora la realidad de la cruz y se ignora todo los beneficios que tiene para nosotros el seguir al Señor y entrar en esta plenitud de vida, ¿no? Entonces, esto es precioso. Cuando la gente venía en la antigüedad y traía su ganado, su cordero, traía sus ofrendas allí para que sean muertas en el altar de sacrificio, que era la práctica y lo que Dios había establecido allí en el tabernáculo y también en el templo. Bueno, era gozoso porque venían trayendo, sabiendo que necesitaban hacerlo eso para perdón de sus pecados. Y evidentemente que hay gozo, hay alegría, hay vida. No es que Dios no está allí, sí, Dios está en eso. Dios está ahí, la presencia de Dios está allí, pero en ese nivel, en esa dimensión de adoración, ¿me entiende? Hay mucho más. Y es lo que el Señor quiere ir formando en nuestras vidas, sabiendo que realmente Él quiere prosperarnos en la vida espiritual y en adelantarnos en todas las cosas que son de Él. Este es el tiempo, mis queridos, este es el tiempo de recibir, este es el tiempo de abrirnos plenamente a todo lo que el Señor quiere. Y este es el tiempo hoy
para que esta misma palabra sea beneficio para muchos, ese primer lugar de encuentro con Dios, donde es la adoración de los pecadores. Los pecadores venían y adoraban allí, no tenían otro lugar. Y nosotros tanto vemos esto, a veces, bueno, esto es un énfasis muy fuerte en las campañas también de evangelización y de sanidad divina, que se habla siempre de este nivel para poder conocer del Evangelio. Pero también es cierto que hay grupos y hay iglesias que siempre hablan de lo mismo, todo el tiempo de lo mismo, no pasan de allí. Y Dios quiere otra cosa. Yo decía el otro día, queridos, que Dios nos ha puesto en este lugar, que es un lugar de la habitación de Él y que ha decidido estar, porque no ha sido por imposición nuestra, su presencia está para que crezcamos en todos los niveles de adoración. Y Él quiere que lo hagamos. Yo creo que este es un tiempo para estar abiertos, es un tiempo para venir delante de Él y decir, Señor, yo quiero que tú hagas habitación en mi vida. No solamente te quiero dar gracias porque perdonas mis pecados, me limpias de mi maldad, no solamente porque me sanas, sino, Señor, quiero algo más, algo más. Entrar en otra dimensión de adoración. Cierre su Biblia, por favor.